¿Qué tal, señoras y señores? Qué bueno que estén allí acompañándonos como cada noche. Sean bienvenidos a otra emisión de Su Grado 33. El tema de la carencia de viviendas continúa siendo álgido tanto para el gobierno como para los supuestos beneficiarios. Bajo la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela se encuentran informaciones inexactas, casos de corrupción, también de tráfico de influencias y políticas electorales que están enmascaradas bajo la necesidad de quien no tiene techo propio y en muchos casos han sido damnificados por la propia naturaleza. Ya se han creado 17 fondos de financiamiento de viviendas y en la mayoría de los casos el dinero ha desaparecido sin cumplir las metas. Según el gobierno se necesitan 380.000 viviendas y en lo que va de año solo se han entregado unos 30.000. Sin embargo, todavía quedan sin protección más de 35.000 personas de 7.000 familias damnificadas. El tema de la vivienda lamentablemente se llevó al área política, al área electoral, y se obvió que el tema de la vivienda es un problema del hogar de la familia. Para conseguir vivienda, solamente en el mercado hay un déficit que ya está en los 2.770.000 viviendas, que es el doble de lo que se consiguió la revolución, a lo que comenzó hace 14 años. Lo que quiere decir que los planes lamentablemente no han funcionado. Ahora, ¿por qué no funciona un plan de vivienda? Un plan de vivienda no funciona simplemente porque no puede verse como un objetivo aislado. Este año el gobierno crea una expectativa de alrededor de 380.000 viviendas, supuestamente es la meta para este año. Pero ellos mismos después entregan cifras y dicen que hasta el momento han podido entregar nada más 30.000 viviendas. Si nosotros vemos esto, ya estamos cercanos a la mitad de este año, esa cifra va a ser imposible cumplirla, ¿no? Y no es porque no querramos que se cumpla, es que la realidad nos lleva a deducir otra cosa, ¿no? Sobre todo cuando tú ligas este tema de la misión vivienda y esta meta que ellos mismos se pusieron, cuando empezamos a ver los números, según algunas cifras, el primer trimestre del año, el sector construcción decreció alrededor del 2.7%, nada más el primer trimestre, y lo que se espera es que para el cierre del segundo trimestre puede ser una cifra similar. Tiene que verse como un plan, tiene que verse como una política de Estado que permita sustentablemente atacar 4 ejes fundamentales que hemos en la Cámara Inmobiliaria definido claramente ya hace tiempo. El primer eje tiene que ver con las tierras urbanizadas. ¿Dónde están todas estas tierras para ubicar toda esta cantidad de viviendas en lo que tiene que ver con servicio, con movilidad, con hospitales, con puestos de trabajo? ¿Dónde están? Se necesitan más de 100.000 hectáreas para cubrir este déficit, y 100.000 hectáreas, para que tengamos una idea, es poco más de 5 Caracas en términos volumétricos. El segundo eje tiene que ver con la materia prima. ¿Dónde está todo el cemento, la cabilla, los tubos, las posetas, la cerámica? ¿Dónde están para poder hacerlo? Bueno, lamentablemente el gobierno ha tomado las industrias cementeras, las industrias de cabilla, y hoy en día vemos que la producción es muy mala y hablamos de escasez de aproximadamente el 80% según las últimas cifras del Banco Central de Venezuela, que son el cierre del año 2011, porque no nos han dado más. El tercer eje es financiación, que es de dónde sale la plata. El cuarto punto, que es la seguridad jurídica. ¿Cómo hacemos para que no existe un documento como existe hoy en día de adjudicación de vivienda que dice y el precio y las condiciones se les pondrán después cuando el gobierno así lo decida? Bueno, qué cosa más leonina que esa, que a ti te den una vivienda que tú no sabes ni cuánto cuesta ni cómo la vas a pagar. Lo que está ocurriendo en Caracas, y pienso que en todas las ciudades de Venezuela, es la antítesis de la planificación. Hay un dicho que dice que la ciudad es un hecho técnicamente complejo y políticamente difícil. Y las víctimas de toda esa complejidad somos los ciudadanos. Se habló de 30.000, 35.000 familias refugiadas en Venezuela como consecuencia de las lluvias de hace 2 años y algo. Todavía hablamos de 15.000 familias damnificadas. Ahora no lo digo yo, lo dicen los personeros del gobierno. Ahora uno se entiende, si se han hecho 300 y tantas mil viviendas, ¿cómo es posible que todavía existen damnificados si lo que se necesitaban eran 35.000 y la prioridad eran ellos? Pero peor aún,
Peor aún, ya vemos cómo el mismo gobierno dice que el 62% de estas viviendas son sustitución de rancho por casa, o ahora lo que llamamos el barrio tricolor, o el programa TIH, que es la transformación integral. Estas no son viviendas nuevas, señores, estas no son viviendas dignas, estas no son viviendas que tienen los servicios. Estas son viviendas que sí efectivamente se remozaron, que sí efectivamente se han mejorado, pero no constituyen viviendas que van contra el déficit habitacional. Al regreso veremos que no hay insumos para construir lo que hace falta. Es hora de hacer la primera pausa, no se aparten, ya regresamos con más de Grado 33. La baja productividad de las industrias venezolanas, minadas por los problemas sindicales y también por la falta de financiamiento, desembocan en serios problemas de abastecimiento para la construcción. Entonces ya estamos viendo que no es una caída, sino es un decrecimiento sostenido. ¿Y cuáles son las causas del decrecimiento en el tema de la construcción? Bueno, en primer lugar, la falta de insumos, es una realidad. Cuando todos esos productores de insumos necesarios para la construcción son nacionalizados, son expropiados, pasan a manos del gobierno y se manejan de la manera que se manejan, por supuesto que se crea una escasez importante de esos insumos para la construcción. Por tanto, si no hay insumos, no puede haber crecimiento en esta industria. Y el tema de la misión vivienda demanda una gran cantidad de insumos, si no digamos la mayoría de estos insumos, ligado además con las otras grandes obras que estaba emprendiendo el gobierno nacional, que por cierto están paralizadas también. Entonces, cuando tú ves la mezcla de esos factores, no hay insumos de crecimiento, por supuesto detrás del crecimiento en el sector construcción, nada más han entregado 30.000 viviendas, por supuesto que lo que se proyecta para esta misión, por lo menos este año la misión Vivienda Venezuela, no va a cumplir ni cercanamente a la meta que se estipuló. Porque aquí se dice que la vivienda es muy cara. No es que la vivienda es muy cara. No, hermano, lo que es muy pobre es el salario que recibimos los venezolanos, lo que es muy pobre es la economía nuestra, que pareciera que es que creemos que estamos en la isla de la fantasía, y no es verdad. Cuando usted se compara a nivel global de lo que es su sueldo comparado con lo que son los sueldos mínimos de otros países del mundo, pues sencillamente usted se da cuenta que usted es más pobre. Claro, mientras esté en las cuatro paredes de Venezuela, usted está subsidiado por el gobierno y está engañado por una situación económica que no es viable, pero la realidad es que cada día somos más pobres. En Caracas estamos viendo, o en cada sitio donde se está imponiendo una visión populista, demagógica y sencillamente nada planificada, las consecuencias por ahora de lo que es la construcción de viviendas. Una construcción que pareciera que las normas le pasan de lado. Y existe en nuestro régimen jurídico todo un compendio de normas urbanísticas que públicos y privados deben obedecer. Hay normas para saber dónde debemos construir edificaciones multifamiliares, saber dónde dejamos los materiales, saber cuántas escuelas nos faltan, saber cuántos parques necesitamos, saber también cuántos litros de agua demanda una población. Todas las leyes que se han hecho en el país con referencia a la producción de viviendas son leyes punitivas, son leyes coactivas, son leyes que no te dejan, no te estimulan para que tú puedas de una manera sustentable producir la vivienda. Y bueno, estas leyes en todo su contexto hacen que el promotor pues simplemente se retraiga de producir las viviendas que necesita el país. El ministro para la Transformación Revolucionaria de Caracas, Farruko Sesto, o Francisco Sesto, decía en estos días, recientes días atrás, según cifras que ellos manejan, vamos a tomarlas como ciertas, que existen un poco más de 7.000 familias todavía en condición de refugiados en el área metropolitana de Caracas o en Caracas. Si calculamos más o menos a 5 por núcleo familiar, que quizás es un poco más, estamos hablando de casi 35.000 personas en condición de damnificados o de refugiados. Es decir, eran personas, y esto es importante ligarlo también con el tema de la propiedad, porque eran personas, estas personas, sobre todo en la ciudad de Caracas, aprovechando su condición, pues se le condicionaba su preferencia electoral. Si no estás conmigo, te saco de la lista para asignarte la vivienda. Si no estás conmigo, te saco de la vivienda que ya tienes asignada. Si no estás conmigo, nunca vas a salir del refugio. Y entonces, por supuesto, cuando esas personas se ven todavía hoy en día, después de casi 3 años en la misma condición, y Farruko Sesto dice que en 6 meses los van a sacar todos de los refugios, por supuesto que hay un problema de credibilidad tremenda. Además que durante todo este tiempo que estuvieron en los refugios,
Lamentablemente nunca se les habló, lo de que algo nosotros no tenemos nada en contra, pero nunca se les habló claramente con el tema de si se les iba o no se les iba a cobrar la vivienda. Siempre era un tema electoral. Al retornar veremos cómo el gobierno incumple sus propias normas y ordenanzas en materia de construcción de viviendas. Ya regresamos luego de breves mensajes comerciales, no se aparte. PAN, alimentando tu pasión, te invita al campamento PAN del Real Madrid del 17 al 28 de mayo. Si naciste en el 98 o 99, ven, demuestra tus ganas. Seleccionaremos 240. Los mejores 20 entrenarán en la ciudad deportiva del Real Madrid. Logra tu sueño y asiste al campamento PAN del Real Madrid. Te esperamos en Santiago Bernabéu. Harina PAN, alimentamos la pasión por el deporte. Tommy, Tommy TV, Tommy, Tommy TV. Mi bebé necesita sentir seguridad. Con amor y ternura yo lo voy a cuidar. Mimarlo y protegerlo es lo que yo quiero más. Cariño y la mejor calidad. Tommy TV. Chicas, ¿se animarían a descubrir la manera de cómo mantener sus axilas secas todo el día? Mi desodorante regular funciona bien. Ya yo uso perfume. Hagamos el desafío Rexona de la sequedad. Aplica Rexona antitranspirante en una axila y tu desodorante regular en la otra. Al final del día, usa estos testers y haz el desafío. Mientras que la axila con desodorante regular está húmeda, la de Rexona antitranspirante está seca y fresca. Rexona funciona mejor que mi perfume. Me mantiene seca todo el día. Anímate a hacer el desafío Rexona de la sequedad hoy. Seguro encontrarán la forma de ir a Mascotas y Jardines Don Blas. Quieren algo de nuestra gran variedad. Encontrarás todo para ellos. Emergencia a las 24 horas. Estamos en San Antonio de los Altos. Mascotas y Jardines Don Blas. Consentimos a su mascota. Cuidamos momentos. Cuidamos amores. Cuidamos sueños. Cuidamos costumbres. Cuidamos logros. Cuidamos contigo una historia en común. Las llaves. La proliferación de viviendas en áreas metropolitanas, especialmente en la Gran Caracas, se está convirtiendo en una preocupación a futuro por la falta de servicios asociados a los nuevos desarrollos. Para tú tener una propiedad, para tú poder llegar al extremo de tener un documento de condominio o un documento de propiedad familiar, necesitas unos permisos. Necesitas el permiso de bombero, necesitas el permiso sanitario, necesitas el permiso de la ingeniería municipal, que es el cumplimiento de las variables urbanas, necesitas que el edificio esté habitable para que con esos permisos solicites y vayas a registro y registres tu documento de condominio o el documento familiar. Muchísimo de estas unidades de vivienda no cumplen con eso, porque el gobierno no cumple, simplemente porque no están terminadas, porque no cumplieron con los estacionamientos que exige la ley, que exigen las ordenanzas municipales, porque el terreno ni siquiera es de ellos, en muchos casos son terrenos expropiados que ni siquiera han terminado los procesos expropiatorios. Entonces, ¿cómo puedo vender yo algo que no es mío? O sea, ¿cómo puede el gobierno vender algo que está en reclamo por una persona que le quitaron un terreno? No puede, la banca hipotecaria del país no puede entregar los recursos porque simplemente no cumplen con las leyes. Ahora, la gente dice, no, es que los bancos son malucos. No, los bancos tienen que cumplir con una norma establecida en las leyes bancarias. Y la primera norma es que la propiedad pueda ser hipotecable. Recientemente hemos visto cómo anárquicamente se han ocupado aceras y vialidades, impidiendo el libre tránsito de cualquiera de las personas que circula por las vialidades y también causando daños a todo el colectivo que vive en el entorno. Las consecuencias de esto no las estamos viendo ahorita, por lo menos las más graves. Vamos a verlas después. Vamos a verlas después cuando a las 6 de la mañana todos abramos el grifo del agua y tratemos de cepillarnos los dientes. Hay una cosa sencilla, que es la certificación de servicios. La certificación de servicios de agua, por ejemplo, es uno de tantos requisitos que el control urbano impone a los nuevos desarrollos.
yo quisiera que de alguna manera todas estas edificaciones se metieran por el carril y cumplieran todos aquellos requerimientos que a privados se les impone. Cumplir con las normas que existen para todos por igual. Creo que ese debe ser el principio que nos debe regir. Siempre, todos debemos cumplir con las mismas reglas, no unos y otros no. Y eso trae como consecuencias cosas como, por ejemplo, las que han sucedido hasta ahorita. Ese no cumplir con las normas de las ingenierías municipales, no cumplir con las ordenanzas, traen como consecuencia que, por ejemplo, las personas que están viviendo ahorita, en este momento, en esas viviendas que ya han sido entregadas, las viviendas se les están agrietando, muchísimas de ellas se les han caído las paredes, no tienen las condiciones necesarias. Entonces lo que tenemos que entender es que saltarse esas reglas, no hacer que todos cumplamos esas reglas, finalmente quien termina pagando las consecuencias es el propio beneficiario, entre comillas, son los ciudadanos, porque son ellos los que van a estar viviendo en unas casas que no cumplen con las condiciones. Esta ley va en desmedro de todos, porque cuando tú dices, yo valido y maximizo el derecho que tienen unos venezolanos a una vivienda digna, pero eso va en detrimento de la propiedad privada y del derecho que tienen otros venezolanos de la libre disponibilidad, eso lo que hace es que ni los unos ni los otros se pongan de acuerdo, porque si bien es cierto, puede existir algún propietario que haya abusado, pero también puede existir algún inquilino que haya abusado de sus condiciones arrenditicias. Bueno, eso no hace la normalidad del mercado, y entonces esta ley lo que hizo fue que acabó con la posibilidad de alquilar. Pero ¿quién es el que alquila? El que alquila es el que más necesita, el que no tiene cómo comprar una vivienda, el que necesita movilización de una ciudad a otra, el que no tiene alternativa. Bueno, aquí simplemente esa alternativa, amigo ciudadano que necesita esa vivienda, no la va a conseguir, y si la consigue es ilegal, porque entonces las leyes se han hecho de forma tal que usted no puede alquilar una vivienda si no va al SUNAVI, y SUNAVI lamentablemente no está en todo el país, lamentablemente no tiene la capacidad, y simplemente se ha creado una anarquía contractual inmobiliaria entre propietarios y inquilinos que no va a llevarnos a nada, sino a simplemente lo que hemos visto. Se acabó, destruyeron el mercado inmobiliario de alquileres, lo que da es vergüenza. Casualmente, por lo menos en Caracas, de los 67 desarrollos que hemos contabilizado de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el 90% están en Libertador. Solo 4 hay en Sucre y hay 1 solo en Chacao. Las ingenierías municipales de cada uno de estos municipios es responsable de eso. Y lo importante es que no vemos que no pasa nada. Y las consecuencias, como digo, las va a sufrir la ciudad, porque amén de estas edificaciones, incumplir lo que es la estructura de la permisología sencillamente, tampoco cuentan con puestos de estacionamiento. Si nos vamos a una antigua norma que pedía un puesto de estacionamiento por cada 3 viviendas, necesitaríamos al menos 2.000 puestos de estacionamiento, pero son cerca de 8.000 las viviendas que está construyendo el Estado, y deberían haber por lo menos 8.000 puestos de estacionamiento, porque tampoco se ha mejorado el sistema de transporte público, si esa fuera la excusa de que esas personas acaso no tienen derecho a tener un vehículo, por ejemplo. Al retornar, en la última parte del programa, les ofreceremos un panorama sobre la planificación urbana y sobre el mercado secundario de las viviendas, es decir, el mercado de los alquileres. Ya volvemos, no se aparten, venimos luego de breves mensajes comerciales. La falta de planificación de la misión vivienda es una característica que está afectando a los numerosos beneficiados que, entre otras cosas, no pueden disponer del título de propiedad de su inmueble. El gobierno habla de la entrega de viviendas todos los jueves de una manera indiscriminada, de una manera realmente grotesca, porque la verdad no es así. La verdad no es así, no porque la diga yo. La verdad no es así porque lo vemos en los informes del Ministerio de la Vivienda. 35.000 viviendas se entregaron en el año 2011, 35.000 viviendas se entregaron en el año 2012. Esa es la memoria y cuenta del Ministerio de la Vivienda y Hábitat. Vaya y búsquelo, amigo televidente. Hay una consecuencia inmediata también que estamos viendo con todo el tema de dónde se está construyendo. El proceso de planificación de una ciudad contempla 3 tipos paralelos de formas de crecimiento. Uno es la expansión, hacia dónde vamos, y tiene que ser tierra servida, tierra con vialidad, tierra con agua y luz, tierra con los servicios mínimos, y es solo el Estado quien tiene la función de la planificación, es una función pública, o sea que eso lo debe cumplir el Estado.
Otra manera es la consolidación o la habilitación. ¿Qué pasó con toda la periferia de las ciudades que tiene esta cantidad de barrios de autoconstrucción, barrios informales? Nos hemos olvidado de ellos. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor lo que hace es maquillarlos de colores. Pero esa gente necesita tener vías, necesita tener electricidad, necesita tener cloacas y agua, como mínimo. Pero también requiere sistemas de transporte público, requiere colegios, requiere parques y requiere hospitales. Eso es lo que se llama planificación. Vemos cómo todavía no existen las viviendas para resolver el problema y vemos cómo hay gente que se amarra a las puertas del ministerio exigiendo vivienda, y todo esto entonces lo cerramos con la posibilidad que existía en Venezuela del alquiler como una alternativa al problema de la vivienda, que con una ley altamente política, altamente ideológica y altamente electoral, como fue la ley de arrendamiento, acabó de una vez por todas con la posibilidad de arrendar, porque bueno, la ley es de tal magnitud desequilibrada en beneficio de unos, en perjuicio de otros, que hoy en día se hace prácticamente imposible recuperar la vivienda alquilada si el inquilino no se la quiere devolver a la persona. Si el presidente Chávez durante la campaña de octubre hubiese sido suficientemente claro, porque recordemos que la Misión Vivienda fue uno de los pilares electorales para la campaña de octubre, y así lo decía el propio presidente Chávez, si hubiese sido claro con la gente y hubiesen dicho, mira, nos vamos a entregar viviendas, pero hay que pagarlas, etcétera, etcétera, quizás no tendríamos problema. Si Nicolás Maduro en la campaña para abril también hubiese sido claro que también la Misión Vivienda fue un pilar fundamental, quizás no hubiésemos tenido problema. El problema es cuando no se le habla claro a la gente, cuando se manipula a la gente, sobre todo con un objetivo electoral, pero además no garantizan igualdad de condiciones, porque como bien lo decía, ¿qué va a pasar? Se le va a cobrar a partir de ahorita y entonces los que ya se le entregó no van a pagar, o después que te la entregaron tienes que pagarla. ¿Y cómo es eso de que se paga según el ingreso? ¿Cómo se establece eso? Hay unos que pagan más, otros que pagan menos. Es decir, hay cosas que no quedan suficientemente claras en el planteamiento que hace Nicolás Maduro, y lo que lleva es, por supuesto, una situación de muchísima expectativa y de muchísima incertidumbre por esas personas, tanto que viven en esas viviendas entregadas como las personas que están esperando porque una vivienda se les sea asignada. Si sacamos las cuentas nada más de lo que produce las nuevas viviendas en términos de toneladas de basura, sencillamente no estamos preparados, las alcaldías, que son las que recogen la basura, para recoger esta cantidad de residuos y disponerlos efectivamente. También tenemos consecuencias en el grado de hacinamiento y la pérdida de calidad de vida que estamos sufriendo todos, cuando tenemos la misma calle, la misma acera, el mismo parquecito, la misma escuela cayéndose a pedazos y el mismo hospital con déficit de camas. Al final del camino tenemos que entender que la solución de la vivienda en el país es un problema estructural, es un problema que tiene que pasar por todo lo que es el ordenamiento urbano, por el desarrollo sustentable de las ciudades, con la participación del gobierno, pero también de la empresa privada. El gobierno no es el que hace las cosas, el gobierno es el que guía, el gobierno es el que dicta los parámetros, el gobierno es el que hace la autopista para que todos podamos transitar hacia el éxito. Hasta que eso no se entienda que la empresa privada es la que efectivamente al final del camino genera las riquezas de un país, hasta que eso no lo logremos entender, seguiremos teniendo problemas no solo en vivienda, sino en carro y en papel toalé y en todo. No es posible que el gobierno insista en monopolizar toda la producción del país. Eso es inviable. Bien, señoras y señores, así hemos llegado al final de otro Grado 33. Muchísimas gracias por haber estado allí, por su atención. Tengan muy buenas noches y les recordamos que, como siempre, nuestra cita es de lunes a viernes a las 8 en punto por Globovisión.